Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy y miren, vamos a botarla por encima de la cerca. Hablando de béisbol. Se une a nuestro panel esta mañana y me honra con su visita. Vamos a tener un problema aquí porque hay una confusión en nombre. El licenciado Carlos Pérez. ¿Cómo? A mi izquierda, Sierra. El licenciado Carlos Pérez. Toro. A la derecha. Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando en esta bonita mañana. Licenciado y sacerdote con el mismo nombre de Carlos. Carlos Pérez, los dos. ¿Viste? Carlos Pérez Sierra. Carlos Pérez Sierra, ¿ves? Fíjate que por eso te dije que me gustó que me saludara con los dos apellidos para evitar esa confusión, aunque no pediría vueltas jamás. Bueno, yo le recomiendo. Por lo menos de mi parte yo no pediría. Yo me tomo la libertad y el atrevimiento de decirle que no la pida. No, debe ser Rúa, no la pediré. ¿Ah? El número de Rúa debe ser la diferencia. Bueno. Hay una pequeña diferencia. Hay una diferencia histórica. Estamos manejando un caso legal juntos, así que sí. cuando nos presentamos pues, son dos Carlos Pérez en un mismo caso. Eso tiene que ser un problema para un juez. Sí, tenemos que hacer esa aclaración, pero es una experiencia muy bonita, sí. y qué bueno que él nos ¿Qué caso hace llevan? un tiempo y nos visita, porque estamos llevando casos que tienen que ver con libertad religiosa. Él está llevando otros casos con otros compañeros también, y nada, pues esto nos ha puesto a trabajar en aspectos de libertad religiosa que se ha visto amenazada por distintas situaciones. Y como he dicho antes, cuando tú atacas la libertad religiosa de cualquier sociedad, tú estás atacando los cimientos. Cuando tú miras en perspectiva histórica los imperios y demás, ¿qué los define? Los define su sistema de creencia, más que otra cosa, los define la cosmovisión que ellos tenían, y eso es lo que los hace diferente para la historia. Cuando tú hablas que si los romanos, que si los babilonios, que si los griegos, pues son concepciones. Y cuando tú estás respetando mi libertad religiosa, estás respetando la tuya también. Y estamos respetando del que no está de acuerdo conmigo también, que estamos respetando eso también. O sea, no estamos imponiendo. Y yo creo que eso es un problemita, ¿sabes? Es libertad. Hablamos de religiosa, copiado religiosa, pero la libertad es libertad. Punto. Y es parte libertad. de unas concepciones, Pero claro. se ha creado esta atmósfera, mi opinión, de que yo puedo reclamar que tú estás violando mi libertad al tú expresarte sobre tu religión, sea cual sea, cuando eso no es así. O sea, yo tengo derecho a tener la mía y expresarla siempre y cuando yo no te la imponga. Pero claro, tú no tienes el derecho de imponerme a mí que yo me calle la boca, porque no me voy a callar. Claro. O sea, yo tengo derecho a tener mi fe, a tener mis creencias, a tener mis hábitos como buen cristiano, mis hábitos religiosos, y tú no tienes ningún derecho a criticármelo. Claro. Ninguno. Ahora, yo te voy a respetar los tuyos. Claro. Perfecto. Tú brega con tu conciencia y tu alma, pero no me rijas la mía. Claro. Y yo creo que aquí es donde está el problema, que están mezclando una cosa con otra y nos quieren poner una mordaza a los que somos cristianos, a los que... Y tenemos que dar unos creyentes. espacios también porque la fe es lo que te hace moverte y caminar. Y claro, pues tu fe va a tener algún tipo de expresión. O sea, no meramente un acto intelectivo. Claro. A lo mejor tu fe religiosa te hace vestirte de determinada forma. Tu fe religiosa te hace adorar de unas determinadas formas. Tu fe te dice, caramba, este día lo voy a dedicar a mi creador y no quiero hacer otra actividad y no estoy disponible para otra actividad. O sea, que hay un margen también para donde eso conlleva algún tipo de expresión, y tenemos que tener algún grado de tolerancia a eso para que también las partes lo expresen de una manera ordenada en una sociedad civilizada. Yo creo que uno de los problemas grandes que tenemos es que hablan de libertad religiosa y le aplican la ley rápido, los derechos, las constituciones y todo. Y es que precisamente dejamos que nos ocuparan el terreno y no han sido lo suficientemente proactivas todas las distintas iglesias que tenemos.
y han sido bien pasivos, todo el mundo tranquilo. Yo tengo aquí, con todo respeto, padre, yo tengo aquí mi rebaño, yo me encargo de mi rebaño y mientras mi rebaño esté ordenado y yo lo controle, estamos bien. Allá que digan lo que quieran estos locos, el gobierno, las leyes, allá ellos. Y fuimos cediendo terreno. Entonces hay otras personas que ahí es donde se nutren. Eso es lo que se nutren. Claro. Y le dimos el espacio y ahora pues entonces venimos a reclamar, pero nos estamos encontrando con una fuerza de frente que nosotros mismos provocamos indirectamente, no a propósito. Claro. Indirectamente, Lo que padre. pasa es que aquí hay un problema y es que algunos cometen unos actos que lo pagan el resto de la población. Vamos a hablar de esta población religiosa, pagan los actos que algunos cometen por lucrarse, vamos a hablarlo de esta manera, lucrarse. Y entonces la gente piensa que todos son iguales y no es así. Hay unos que sí aprovechan esas oportunidades que Dios le ha dado, ¿verdad? De estar en esos lugares liderando estas organizaciones. Pues algunos bendicen y otros se aprovechan. Claro. Pero hay que hacer claro al público que eso no es la norma. O sea, que Fíjate, tú traes ese punto. No puedo evitarlo, padre. No todos son iguales, pero cuando le dicen a los legisladores todos son pillos, porque aquí la gente lo dice irresponsablemente, porque no son iguales. No son iguales. Va a haber uno, pero ese no va a contaminar el resto. Entonces ahí sí reclaman la defensa. Pero claro, el problema es que las instituciones religiosas, como cualquier otra institución social, tienen momentos de crisis, hay momentos de conductas inapropiadas, pero evidentemente el mecanismo no puede ser reprimir la libertad religiosa, sino que las crisis sociales no se resuelven con menos democracia, sino con más democracia. Es decir, las instituciones religiosas a través del látigo de la opinión pública van teniendo una actitud, por decir así, autofiscalizadora. Y evidentemente las instituciones a lo largo de los siglos han desarrollado mecanismos y los fieles cada vez más toman conciencia del papel protagónico que tienen al interno de las instituciones religiosas. Pero evidentemente esos son los espacios, las crisis de las instituciones religiosas que ellas tienen que enfrentar como cualquier otra, por decir así, institución social. Pero hay algo bien importante y es que el espacio de libertad que tienen derecho las instituciones religiosas es la garantía de que en una sociedad, por decir así, democrática y pluralista, se le reconozcan a todas las personas el derecho a ser diverso sobre temas opinables. El problema es que esos espacios, sobre todo en estos 3 años, se ha visto comprometida porque, claro, nuestra concepción puertorriqueña es que es libertad de culto. Sí. Así lo consagra nuestra Constitución de Puerto Rico. La Constitución americana utiliza una expresión mucho más, por decir así, amplia. Habla de libertad religiosa. Porque libertad de culto nos puede hacer entender un poco que el creyente realiza su actividad religiosa en el contexto del templo. Pero libertad religiosa me enseña que el creyente no se le puede pedir en el contexto de una sociedad democrática y pluralista, no se le puede pedir al creyente, por decir así, que decida entre su fe y su conducta social. Porque en el momento en que tú le pones a una persona a decidir, es el momento de la confrontación, dos trenes que van a chocar enfrente. Claro, evidentemente la libertad religiosa no solo exige que el creyente tenga derecho a realizar, por decir así, su actividad de culto, su conducta, sino que también el creyente tiene derecho a aportar a la sociedad democrática, y es lo que yo he llamado traducir con lenguaje secular las intuiciones que el creyente descubre en su experiencia religiosa, que si no se permite al creyente dar esa aportación democrática, la sociedad pierde, por decir así, uno de los componentes fundamentales para el desarrollo de una sociedad digna del hombre. Y me explico con un ejemplo.
nosotros los cristianos hemos aportado a la conciencia colectiva internacional histórica de que todos los hombres son iguales. Correcto. Las experiencias religiosas nobles del mundo asiático o del Mediano Oriente o incluso de la Europa antigua, siempre habían unas divisiones de castas. Siempre de alguna manera se reconocía que algunos estaban arriba y otros abajo. El cristianismo desde el principio se encontró con una experiencia única, que era ruptura. O sea, cuando el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio, un pagano que no era judío, y se convirtió al cristianismo, él hizo esta afirmación: ahora reconozco que Dios no hace acepción de personas. Eso que inicia en una experiencia religiosa se ha ido desarrollando a lo largo de siglos y hemos tomado conciencia, sobre todo en el mundo europeo y occidental, y es una aportación que hemos dado a la humanidad, todos los hombres son iguales. Por eso la Constitución americana, la Declaración de Independencia dice, encontramos esto evidente por sí mismo. Todos los hombres han sido creados iguales. Eso que es una intuición religiosa en sus inicios, el cristianismo ha sido capaz de traducirlo con lenguaje secular que tanto el creyente como el no creyente pueda hacer suya esa intuición, por decir así, de la experiencia religiosa. Por eso, y con esto, ¿verdad?, concluyo, por eso yo he dicho que el problema de estos 3 años de batalla que hemos tenido en los tribunales, la opinión pública, en el debate legislativo, no es solamente el problema de que me dejen a mí realizar mi vida cristiana. El problema es que se nos quiere quitar la legitimidad de poder aportar en todos esos foros, en el debate religioso, en el debate legislativo, judicial y en el debate de la opinión pública. Ese es el problema clave detrás del tema de la libertad religiosa. Que lamentablemente ha cambiado, porque si nos vamos atrás en nuestra historia, como yo digo, aquí ahora hay que llegar hasta Guaybaná, porque aquí le echan la culpa a todos los de atrás. Sí. Yo llego hasta Guaybaná. No era así. No era así. No era así. Éramos un pueblo no somos, hay que declararlo. Sí, es la mayoría Pueblo silente. bien cristiano. Claro. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve.